El título de este mensaje es Cobrando ánimo en el ministerio, y esta es la parte número 2. Segunda de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La última vez que estuvimos en Segunda de Corintios vimos que en medio de las críticas de la iglesia hacia Pablo, los falsos apóstoles lo criticaban y Pablo encontraba ánimo en el ministerio recordando su llamado de parte de Dios. Miren conmigo 2 Corintios 4, versículo 1. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Vimos que este llamado de Dios motivaba a Pablo a vivir una vida santa como ministro y dedicarse solamente a exponer, predicar, proclamar fielmente la palabra de Dios. Según de Corintios 4:2 dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, características conocidas de los falsos maestros. Y luego dice, sino por la manifestación de la verdad, hablando la verdad, predicando la verdad, proclamando la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y finalmente la semana pasada vimos que hace 2 semanas, aunque el Dios de este mundo, Satanás, tiene esclavizado a los hombres para que no vean la luz del Evangelio, Pablo cargaba con un mensaje que era el poder de Dios. Pablo se animaba porque el Dios quien en Génesis habló soberanamente, sea la luz y fue la luz, es el mismo Dios que habla el Evangelio soberanamente a nuestras vidas. Bien conmigo, 2 Corintios 4, versículo 6, 2 Corintios 4, versículo 6 dice, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si recuerdan, aquí Pablo está haciendo alusión a Génesis, cuando Dios había creado el mundo y aún no existía la luz, y si fueras a ver la tierra desde el espacio, se miraría completamente oscura. Y Dios, cuando estaba la tierra vacía y desordenada y no existía la luz, en el primer día de la creación, dijo, sea la luz, y fue por primera vez la luz después de las tinieblas en la historia del universo. Y de la misma manera nuestros corazones, desde que nacemos, están en oscuridad, hasta que Dios soberanamente habla, sea la luz, y por primera vez en nuestras vidas vacías y desordenadas, hay luz en la faz del rostro de Jesucristo. Este es el glorioso evangelio que Pablo cargaba como apóstol y ministro. El día de hoy veremos cómo Pablo encontraba ánimo en el misterio a pesar de sus debilidades al vivir por fe y no por ver. Miren 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo dice, este glorioso tesoro del evangelio que trae luz después de las tinieblas a la vida de los hombres, Dios lo puso en contenedores de barro, en vasos de barro. En nuestro pasaje aquí, estos vasos de barro se utiliza para describir a los ministros y comunicar lo débil y frágil que son estos portavoces de Dios. 1 Corintios 2:5, no vayan ahí, resume esta ilustración, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El hombre, según Génesis 2, fue creado del polvo, y por eso a través de la Biblia es comparado con un vaso de barro que está compuesto de una mezcla de agua y tierra. No vayan ahí, pero en Job 10:8-9 dice, tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. En Isaías vemos algo similar. En Isaías 45:9 dice, hay del que pleita con su hacedor, el tiesto con los tiestos, o vasos de barro con vasos de barro de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O tu obra,
no tiene manos. En Proverbios, el hombre malo es descrito como un vaso de barro barato que aparenta ser un vaso de lujo. Proverbios 26-23, Biblia de las Américas dice, como vasija de barro revestida de escoria de plata, así son los labios ardientes y el corazón perverso. Vemos esta ilustración en Lamentaciones cuando se describe la gloria anterior de Israel comparada con la pobreza presente. Lamentaciones 4:2 dice, los hijos de Sión preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro. Jeremías describe a los vasos de barro como frágiles cuando se usa para referirse a Israel. Jeremías 18:3 dice, y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Vemos a Pablo usar esta terminología de vasijas de barro para describir que los hombres son débiles, impotentes, pero Dios es soberano. Romanos 9:21 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? En la Biblia vemos a Pablo usar la imagen de los ministros en 2 de Timoteo 2:20 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y en nuestro pasaje, los vasos de barro son utensilios en una casa, pero de los más baratos para cumplir las tareas más sucias con ellos. 2 de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro, hablando del evangelio de luz, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo dice, Dios puso el glorioso tesoro del evangelio de luz en vasos de barro, en ministros débiles, frágiles, que son como el polvo, sin hermosura e indispensables. Bien se han dicho los predicadores a través de la historia, Dios jamás usará un hombre sin que primero quebrante a ese hombre. Y esto lo vemos con Pablo. Él una vez dijo en Filipenses 3:4-6 que él era circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero después de su conversión, él dijo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ese mismo hombre orgulloso que una vez se llamaba fariseo de fariseos y hebreos de hebreos, ahora dice, soy un vaso de barro, un vaso hecho de polvo, un vaso sin glamour, un vaso sin hermosura, un vaso sin valor, un vaso débil, un vaso frágil y un vaso fácilmente reemplazable. ¿Qué le pasó a Pablo? Dios lo quebrantó. Dios lo vació de sí mismo. Dios le quitó toda confianza en él. Dios le mostró lo débil que es para así poder usarlo como un ministro que cargaría el tesoro de Dios, el evangelio que trae luz después de las tinieblas. En otras palabras, Dios no está buscando a hombres fuertes para el ministerio. Dios está buscando a hombres débiles. Y esto lo vemos a través de la Biblia. Dios quebranta a hombres antes de usarlos para el ministerio y aún los quebrante durante el ministerio para continuar usándolos. Lo vemos con Moisés en Hechos 7:22, que dice la Biblia, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés era el más educado de los hebreos. Pero en Éxodo vemos a Moisés que se describe como un tartamudo. ¿Qué le pasó a Moisés? Dijo un predicador que Dios quebrantó a Moisés. 40 años vivió como un príncipe en Egipto. 40 años vivió en el exilio, en el desierto, dándose cuenta que no era nadie. Y este predicador, Dio Muri, dice, y los últimos 40 años de su vida se la pasó entendiendo lo que Dios puede hacer con un nadie. Lo vemos con José, vendido a la esclavitud como joven por sus propios hermanos, puesto en la cárcel injustamente, y muchos años después Dios lo usa para dar vida a mucho
pueblo. Y lo vemos con Pablo, un fariseo de fariseos, pero luego tuvo un encuentro con la luz del mundo y literalmente se cayó de su caballo y se dio cuenta que no era más que un vaso de barro que había recibido misericordia. Y por eso Pablo, en nuestro pasaje, al darse cuenta de la misericordia que ha recibido del ministerio, dice en 2 de Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro de barro, este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El reconocido predicador Martin Lloyd Jones una vez le dijo a alguien: quiero que recuerdes una sola cosa. Yo soy solamente un pecador perdonado. No hay nada más en mí que eso. No lo olvides. Es decir, solamente en el evangelio que cargaba Pablo y que cargan los ministros es donde se encuentra el poder de Dios y no en ellos mismos. A veces Dios puede usar o usa a hombres débiles en vez de usar a hombres más altamente capacitados para mostrar que no está en el portavoz, sino está en el mensaje del portavoz. Según de Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué dice Pablo esto? Los enemigos de Pablo en Corintios y aún algunos miembros de la iglesia lo criticaban por su debilidad y vida marcada por el sufrimiento. Entonces aquí Pablo está refutando a sus críticos y contestándole: sí, ciertamente somos hombres débiles, pero es porque nuestro poder no está en nosotros, sino en el mensaje que predicamos como de parte y delante de Dios. Y ahora Pablo en el versículos 8 al 9 se vuelve a definir su vida como una vida marcada de una paradoja, una vida marcada por el Evangelio de Cristo Jesús, una vida marcada como el ministerio de Cristo, un ministerio de sufrimiento para dar vida a muchos. Versículos 8 y 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Noten la comparación y contraste entre estas palabras. El lado izquierdo verán el lado humano. Estamos atribulados en todo, pero el poder de Dios lo va a dar en el lado derecho, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. En el versículo 8 dice atribulado y se refiere a que Pablo se sentía una gran presión a causa de la persecución. Una presión que viene de sentirse acorralado por los problemas. Y vemos la palabra usada en Hebreos 11:37 que dice: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados. La palabra griega es la misma que se usa de atribulados. Pablo en medio de la persecución se sentía atribulado en todo, de cada ángulo, como sentirse acorralado. Mas él, por el poder de la resurrección de Cristo, no estaba angustiado. Es una paradoja. Él estaba al punto de ser destruido, pero no estaba angustiado porque Dios lo sostenía. Según de Corintios 4:8, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados. Versículo 8, parte final, dice: en apuros, mas no desesperados. Y una mejor traducción sería: perplejos, pero no desesperados. Es decir, por las pruebas y dificultades que le venían a Pablo, le traían gran confusión, pero él no perdía la calma. Pablo era como Nehemías cuando le dijeron que lo iban a buscar para matarlo. Y él dijo: un hombre como yo ha de huir. En los momentos confusos en el ministerio, Dios sostiene a su ministro. Según de Corintios 4:8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros o perplejos o confundidos, mas no desesperados. Versículo 9 dice: perseguidos, mas no desamparados. Pablo era constantemente perseguido por predicar a Cristo. En 2 Corintios 12:10 dijo: por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en otras palabras, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Muchas veces los hombres que perseguían a Pablo buscaban no solamente lastimarlo o detenerlo, sino quitarle la vida. Hechos 9:29 dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Y mientras que Pablo más predicaba el evangelio con denuedo, más era perseguido. Hechos 13:49 dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los príncipes de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. Cuando Pablo predicaba el evangelio, los demonios se alborotaban. Hechos 21:30 dice, así toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. El evangelio alborota al infierno porque es el poder de Dios para sacar luz de las tinieblas. Versículo 9, parte final. Derribados, pero no destruidos. Esta palabra derribada se utiliza para describir de una ciudad que ha sido conquistada. Proverbios 25:28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En otras palabras, los golpes, la aflicción espiritual y física que Pablo recibía en el ministerio era como recibir un golpe tan fuerte que quebraría una pared, derribaría una pared. Y si Dios no le hubiera dado la gracia para terminar el ministerio, Pablo hubiera quedado derribado. Derribados, pero no destruidos. Segunda de Corintios 4, versículo 8, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. La parte final, derribados, pero no destruidos. Versículo 10 dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. La Biblia de Estudio de Geneva dice, todos los ministros fieles deben de tomar esta copa, refiriéndose a la copa del sufrimiento de Cristo. Porque el mundo odia a Cristo, pero por el poder de Cristo que venció, estos ministros se vuelven conquistadores. Y aquí vemos que Jesús no solamente era el mensaje que Pablo predicaba, sino que era el modelo de ministerio de Pablo. Jesús también era quien guiaba a su discípulo a sufrir fielmente. En 2 de Corintios 1:5 Pablo dijo, abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Y en Gálatas 2:20 dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y noten en nuestro pasaje en 2 de Corintios 4:10, llevando en el cuerpo siempre, constantemente, sin parar, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Al igual que Jesús podía mostrar sus cicatrices de sus palmas de la crucifixión, Pablo podía mostrar su espalda y mostrar cuando lo azotaron 40 veces menos uno. Los superapóstoles se jactaban de no sufrir, pero Pablo era hecho como un espectáculo para el mundo por ser fiel a Dios. En Gálatas 6:17 dijo, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y Pablo sufría al punto que si podría mostrar estas marcas físicas y estas marcas y ese sufrimiento no lo descalificaban del ministerio. Estas marcas de dolor convalidaban su ministerio, porque Dios no usa a nadie sin antes quebrantarlos y hacerlos ver que no son nada más que vasos de barro, una mezcla de polvo
y agua. Pero ¿a qué se refiere aquí cuando dice que Pablo, que la vida de Cristo sería manifestada en su cuerpo mortal? 2 Corintios 4 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aquí Pablo está hablando de la resurrección de Cristo. Cristo se entregó hasta la muerte para salvar a muchos, pero Dios lo levantó de los muertos el tercer día. Y hoy mismo hay una tumba vacía en Jerusalén. Y esto es lo que distingue el cristianismo de todas otras religiones, que Cristo ha resucitado entre los muertos. Y Pablo por todas partes parecía que era crucificado en el ministerio y él estaba dispuesto aún a morir en el ministerio porque él sabía que Dios un día lo levantaría entre los muertos. 2 Corintios 4, 10 y 11 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Versículo 11, porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Pablo estuvo tan cerca de la muerte en su ministerio que dijo que cada hora estaba en peligro y cada día moría. Escuchen 1 Corintios 15:30, como dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Y el versículo 31 dice, os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Pablo estaba en peligro en cada momento, al punto que en 1 Corintios 15:32 describió su ministerio como haber peleado como bestias salvajes. Pablo estaba tan cerca de la muerte que cada día esperaba que fuera su último día. Pablo mismo dijo que con sarcasmo que si no hay resurrección de entre los muertos, él era digno más que todos los hombres de lástima. 1 Corintios 15:19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración o de lástima de todos los hombres. Pero gracias a Dios que Cristo sí resucitó y Pablo lo sabía con certeza. Y por eso Pablo podía vivir como uno que era entregado a la muerte en el ministerio, porque sabía que al igual que Cristo resucitó, Dios lo levantaría a él en el día final. 2 Corintios 4:11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Versículo 12 dice, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Es cierto que Pablo moría todos los días en el ministerio, pero esto era para que otros fueran bendecidos, para que los elegidos de Dios encontraran salvación. 2 Timoteo 2:10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan salvación, que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Lo interesante es que también esto era una paradoja. Mientras que Pablo más servía a la iglesia, su vida parecía una vida de muerte. Pero la vida de su iglesia se miraba la faz, la belleza, la santificación, el rostro de Jesús. Una vida en el ministerio paradójica. De manera que la muerte actúa en nosotros, los ministros, dice Pablo, y en vosotros la vida. Pablo dice, yo muero para que ustedes, corintios, vivan y vivan para la gloria de Dios. Y mientras que yo más muero, ustedes mejor se miran y se parecen más a Cristo y son bendecidos. Este es el modelo ministerial de Dios. Es una paradoja. Muchas veces el ministro de la iglesia estará desgastado, deteriorando, envejeciendo, como derribado para que la iglesia brille con la gloria de Cristo al recibir las bendiciones espirituales del evangelio. Para ser usado por Dios en el ministerio, debes de morir como Cristo murió, para que como Cristo también puedas dar vida a muchos. El ministerio es sinónimo de sacrificio. Te costará tiempo, te costará sudor, te costará lágrimas, presiones, te costará ser entregado como Cristo a una sentencia de muerte muy dolorosa para que otros puedan vivir.
Muchos entran al ministerio por la emoción de predicar, pero salen corriendo porque se dan cuenta que para ser usados debes de ser primero quebrantado, para que sepas que el poder no está en ti, sino en Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. 2 Corintios 4:12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Aquí Pablo está citando el Salmo 116, versículo 10, donde dice, creí, por lo cual hablé. Y en el contexto del Salmo 116 es un agradecimiento a Dios que en medio de la muerte escuchó su oración y lo salvó físicamente de la muerte. Y el salmista en el contexto del Salmo 116 que cita Pablo aquí está tan agradecido que quiere servir a Dios el resto de su vida. Pablo no fue salvo físicamente siempre, pero Pablo sabía que Dios un día escucharía su oración y lo salvaría físicamente en el día de la resurrección. 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, teniendo el mismo sentir que el salmista cuando estaba afligido, habló, creí, por lo cual hablé. Ahora, él no cita todo el versículo dice, Salmo 116, versículo 10 dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. El contexto del Salmo 116 es mucha aflicción, es estar inundado de aflicción, cerca de la muerte, cerca de la tumba, y Dios salva al salmista, y el salmista está tan agradecido que solo quiere servir a Dios. Y Pablo está tan agradecido porque Dios un día lo salvará cuando lo levante de los muertos, que dice lo mismo que el salmista, pero teniendo el mismo espíritu de fe, creyendo igual que el salmista, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. ¿Qué habló Pablo? ¿Qué habló Pablo? Que Jesús es la luz del mundo, que Jesús es el poder de Dios para salvar al pecador, que Dios el Hijo, quien por medio de sí mismo creó el universo, se encarnó y vino a este mundo, caminó entre nosotros, nació de una virgen, que aquel que es superior a los ángeles en su encarnación por un poco de tiempo se hizo un poco menor que los ángeles, que como hombre era igual que nosotros, tuvo hambre, tuvo sed, sufrió, lloró, era completamente igual que nosotros, fue tentado en todo, pero con la excepción de que él jamás pecó. Y él dio su vida como un sustituto por nosotros. En la cruz toda la ira de Dios se descargó en él. Y si crees por fe y fe solamente que Cristo derramó su sangre, el Cordero de Dios, para perdonar tus pecados, y que Dios lo levantó de los muertos el tercer día, encontrarás paz con Dios, el perdón de pecados y la gloria del rostro, de la faz de Jesucristo brillará en tu corazón. Entonces verás que aquel que cuelga la tierra sobre nada fue colgado en un matadero por amor a ti. 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, teniendo esa misma fe que el salmista en el Salmo 116, que fue salvado por Dios conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Él habló el evangelio. Versículos 13, parte final, y 14 dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, por lo cual también proclamamos a Cristo, predicamos a Jesús, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Hace poco estaba escuchando una predicación de Buddy Buckham en una conferencia, y llega la parte donde quieren detener a los apóstoles de predicar el evangelio, y cita el versículo de Hechos que dice, debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Buckham dice que la valentía de estos hombres, de estos apóstoles, de predicar a Cristo, venía de que si los mataban, ellos tenían la certeza que Dios un día los levantaría entre los muertos. Y esa misma realidad
es para nosotros. Nada debería detenernos de predicar a Cristo. Versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor de vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. ¿Por qué Pablo podía vivir como un vaso de barro frágil en el ministerio? ¿Cuál era el propósito de Pablo en su ministerio de vivir por fe? Pablo vivía por fe porque quería ver a una multitud de adoradores hacia Dios. Cada domingo, cada día del Señor, en las iglesias alrededor del mundo, de distintos lenguajes y culturas, se congregan, un hombre se para en el púlpito, diferentes horarios, diferentes países, y todos hablan de Jesús, del Cordero que fue inmolado. Y Pablo lo motivaba a esta adoración mundial al punto que lo quería llenar todo de la gloria, del conocimiento de la gloria de Dios, y predicaba a Cristo a pesar de sus sufrimientos por medio de la fe, por medio de vivir por la fe en las cosas que no se ven. Pablo vivía desgastándose en el ministerio. Quería ver la acción de gracias sobreabundando para la gloria de Dios. Versículo 16 dice: por tanto no desmayamos antes que, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Pablo vuelve a repetir lo que dijo en 2 Corintios 4:1. Miren, 2 Corintios 4:1 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Pablo sabía muy bien que era la misericordia de Dios que lo llamó a predicar el evangelio. Y en el versículo 16 nos dice que aunque externamente él se estaba desgastando por el ministerio, por las demandas de él, por dentro Dios lo estaba renovando más y más a la imagen de Jesús. ¿Qué tipo de vida llevaba Pablo en el ministerio? Según 2 Corintios 6:4 dice: antes bien nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, 2 Corintios 6:4-5, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Cuando veías a Pablo físicamente, probablemente se miraba más viejo de lo que parecía por la vida que llevaba en el ministerio. Y la palabra griega que se usa aquí para desgastando es la misma que Jesús usa en Lucas 12:33, que donde dice: vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan o no se deterioran. Pablo era un hombre fuerte, pero por las demandas del ministerio se estaba deteriorando, envejeciendo físicamente por su servicio al Señor. Pero escuche bien, lo hacía con gusto para ver que la adoración de Dios llegara por todo el mundo como una fragancia de vida para vida y de muerte para muerte. Pablo tenía sus ojos enfocados en la meta y nada quitaría sus ojos de Jesús. ¿En qué tienes tus ojos tú? Todos nos vamos a desgastar en este mundo. Pero te estás deteriorando para servir al Rey de Gloria, o te estás desgastando en aquello que solamente es una gloria temporal. 2 Corintios 4:16, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, envejeciendo, deteriorando, el interior no obstante se renueva de día en día. Pablo dice: por fuera soy débil cada día a causa de las presiones del ministerio, pero por dentro estoy siendo transformado de gloria en gloria por el Espíritu de Dios. Versículo 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. A pesar de que Pablo es el apóstol del sufrimiento, a pesar de que Pablo tenía las marcas de la crucifixión en su cuerpo, a pesar de que Pablo moría todos los días y era como un espectáculo para el mundo, a pesar de todo eso, es como si Pablo sacara una calculadora y comparara la gloria con sus sufrimientos. Y dice: esa es una leve tribulación momentánea y no se compara con la gloria que Dios producirá en nosotros. Y aquí Pablo está hablando de la gloria
que Dios produciría en los cuerpos de la resurrección. Si tan solo viéramos nuestros problemas a la luz de la eternidad, si tan solo viéramos nuestro servicio a Dios a la luz de la eternidad, no desmayaríamos en el ministerio. Es solamente una tribulación por un abrir y cerrar de ojos. 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Pablo dice, vivo de esta manera en el ministerio que puede parecer contradictoria a los ojos humanos, pero yo vivo por fe y no por vista. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué vives tú? ¿Por las cosas temporales que se van desgastando o por las cosas eternas que no se ven? Y no estamos hablando de una fe vacía, estamos hablando de una fe fundamentada en este libro, en el carácter inmutable de Dios. 2 Corintios 4, 17 al 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que no se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. ¿Qué mantenía Pablo animado en el ministerio? Que a pesar de que era como un vaso de barro débil y frágil, él cargaba el tesoro más precioso de Dios, el Evangelio de su Hijo. El saber que Dios estaba salvando a muchos a pesar de su sufrimiento. Y que a pesar de que físicamente se estaba desgastando, deteriorando por el ministerio, que Dios estaba renovando su hombre interior de día a día a una gloria incomparable, y lo comprobaría en la resurrección de los muertos. Por lo tanto, Pablo vivía por fe y no por las cosas que se ven. ¿Quieres durar en el ministerio? ¿Quieres tener ánimo en el ministerio? Tienes que ver tu ministerio a la luz de la eternidad. Tienes que vivir por fe y no por vista.